mañana 30 de abril, se van a cumplir 10 años de la muerte de Ernesto Sábato. Podría irme en palabras de este maestro de maestros, pero vamos a entrar sin perder tiempo a la charla con él, que entre otras cosas nos va a dar un pantallazo y un panorama general sobre la historia de este elegido, definitivamente, de la literatura y uno de los grandes referentes de la cultura en la Argentina. Estoy hablando de Ernesto Sábato, pero también presentando a ustedes que están del otro lado al autor del libro Sábato, el escritor metafísico. Y ahí ya nos da un poco de indicios para saber qué expansivo ha sido don Ernesto. Me refiero a Pablo Morosi, que es periodista, profesor universitario, autor de varios libros periodísticos. De hecho, nosotros la última conversación que tuvimos fue a propósito también de otra de sus obras, que es Favaloro, el gran operador. Me da mucho gusto volver a tenerlo aquí al aire. Pablo, ¿cómo estás? Emilio y Juano, te saludamos. Bienvenido a Otra Galaxia nuevamente. ¿Cómo va? ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy bien. ¿Me escuchan bien? Sí, apenas un poquito bajo, pero quizás es mi retorno. Yo lo voy a ajustar aquí, pero sí se te escucha claro. ¿Todo bien, Pablo, en esta tarde preciosa? Sí, todo bien, por suerte. Sí. Muy contentos con la salida de este nuevo libro que hicimos junto a Sandra Di Luca en este caso. Ujú. Este, y la verdad que me parece que Sábato es una figura de esas figuras que es imposible obviarla, digamos, cuando uno habla un poco de la cultura y el pensamiento, ¿no? Vos marcabas bien, me parece que más allá de la cuestión literaria, Ujú. o de sus novelas, de sus magníficas novelas, también Sábato nos ha dejado su pensamiento, a veces controvertido, digamos, sí, pero nunca, que nunca generó indiferencia en la gente, al contrario, digamos, ¿no? Uno podía estar a favor o en contra de las cosas que él pensaba o decía o hacía, pero siempre con un compromiso muy grande, expuesto en muchos momentos de su larga vida, ¿no? Un testigo de un siglo entero, ¿no? Nació en 1911 y falleció en 2011, justamente mañana, 30 de abril, se cumplen los 10 años de su fallecimiento. Bueno, y decíamos un autor expansivo, uno de los más leídos de la época definitivamente, y está como, probablemente hay muchísimos en ese equipo, como por así decirlo, en la selección histórica de su género, con Borges, con Bioy, con Cortázar. Bueno, ahí aparece Ernesto Sábato, que lo diferenció a Sábato, ya más allá de que quiero meterme en tu libro puntualmente, pero para aquellos que puede haber gente que todavía no haya leído nada de él o no entienda de su grandeza. Me gustaría que lo pintes por ahí en un par de renglones en sí y ahora poniendo el foco en su pluma, en lo que ha generado también, porque ha sido un autor complejo, ¿no? Más allá de lo controversial que también ha sido, pero complejo en meterse muy en profundidad con su texto. Sí, justamente porque los temas que a Sábato lo obsesionaban, los temas que siempre, digamos, que conforman lo que uno podría llamar el universo sabatiano, son Ujú. esos temas que tienen que ver justamente con la existencia del hombre, digamos, ¿no? Hacia dónde vamos, cómo nos comunicamos, cómo nos amamos, cómo nos peleamos, el fondo de todas las cosas y de por qué el ser humano es como es. Hay que recordar que Ernesto Sábato tiene la peculiaridad de haber hecho en su juventud toda una carrera como científico, ¿no? Claro. Y que en algún momento empieza a desilusionarse por lo que es la ciencia y sobre todo por los avances tecnológicos que genera la ciencia, que para él ya a mediados del siglo pasado advertía que generaban una deshumanización muy peligrosa, el avance, los distintos avances tecnológicos, la vida en las ciudades, y entonces se empieza a alejar de la ciencia y se transforma en ese genio, digamos, que todos pudimos disfrutar como escritor, ¿no? Y da vida a varios ensayos, muchos ensayos muy interesantes sobre distintas cuestiones
del ser humano y de su derrotero, y a esas 3 novelas, esa trilogía de novelas tan fantásticas como son El túnel, sobre héroes y tumbas, y Abaddon el exterminador. Uno podría decir, es una obra corta. Él siempre decía que ya había dicho todo lo que tenía que decir en esas 3 novelas. Claro, claro. Sí. Bueno, y el libro lo titulás con una palabra clave para también, yo hablaba antes de esta palabra como media expansiva y me da la sensación de que es así. Otros autores también coquetean permanentemente con esta idea, o por lo menos está muy impregnada en sus páginas, que es la metafísica, ¿no? Entendiendo, no sé, si llevarlo solamente al plano de ser una rama de la filosofía, pero sí la naturaleza, la estructura, los componentes, algo del principio fundamental de la realidad que sí se ve en ese juego. Digo, Borges mismo también lo tenía, yo los traigo todo el tiempo, pero porque nos hacían, o por lo menos nos quebraban un poco la temporalidad y a veces nos llevaban a pensar en que esas situaciones podían ser así, no hablando de los sueños, hablando de la realidad, que es uno, que es otro. Tal cual, sí, tal cual. Sábato hace todo ese derrotero, digamos, de pasar de abrazar primero la ciencia, lo que era todos los teoremas, este, los datos objetivos, los datos positivos de la ciencia. Hay que también irse un poco en el tiempo para irlo comprendiendo, porque ha cambiado tanto el mundo, ¿no? Que a veces Claro. uno piensa que es lo mismo, digamos, decir una cosa hace 70 años que decirla hace 7 minutos. Y la verdad que en esos sábados, si uno piensa que él inaugura, digamos, su momento como escritor con un libro de ensayos que se llama Uno y el Universo, en donde dice, yo me estoy yendo de la ciencia porque la ciencia no me está dando las respuestas que yo necesito. Y que me parece que necesita toda la humanidad, digamos, ¿no? Y él pasa justamente de todo eso que es lo que podría considerarse la verdad científica Sí, a cuestionar todo eso, ¿no? Él sí, en claro. algún momento de ese pasaje se abraza al surrealismo, que es un movimiento absolutamente antirracionalista. Después tiene su pasaje, buena parte de su vida es una expresión del existencialismo, y del existencialismo toma también como Sartre, por ejemplo, el tema del compromiso del intelectual con su comunidad, con la sociedad en la que participa. Y entonces hace esos cuestionamientos respecto de que hasta su propia producción literaria, muchas veces él decía que la inspiración la encontraba en los sueños, ¿no? En ese momento en donde él se despertaba de dormir y trataba de recuperar esas ensoñaciones de los últimos minutos que uno puede recuperar de un sueño, y que esas cosas que mezclan situaciones, hay mezcla de temporalidades, hay cuestiones que terminan por ahí a veces siendo desopilantes, digamos, o increíbles, pero que él decía que forman parte de lo que es el ser humano, ¿no? Él decía, la verdad es algo que sirve solo para las ecuaciones matemáticas. Claro. Pero el hombre se maneja con otros aspectos, y no siempre se maneja con la lógica, con la razón, con la objetividad, digamos, ¿no? Entonces empiezan a jugar los sentimientos, empiezan a jugar las pulsiones, empiezan a jugar las obsesiones. Y si uno realmente se pone a pensar en muchas decisiones de la vida de cada uno de nosotros, digamos, ¿no? ¿Cuánto de racionalidad tuvieron y cuánto de cosas que no tienen nada que ver con lo racional, digamos, ¿no? Que nos hemos tirado a un abismo Totalmente. detrás de cosas que por ahí, si uno se sentaba y hacía un análisis lógico, no lo hubiera hecho, ¿no? Totalmente. Claro. Bueno, Pablo, hay una cosa, viste, que nos vamos dando cuenta, o llegamos a entender que algo es vanguardia definitivamente en el futuro. Entonces, en el Claro. camino, ¿no? En el camino uno puede aspirar o puede incluso hasta ser tildado de loco, qué sé yo, de lo que sea, pero en el camino también yo me imagino que autores como Sábato, más allá de hoy conocer ese derrotero, debe haber sido bastante perturbador, porque encontrarse con preguntas sin respuesta, más allá de que uno las vaya a buscar y que esté motorizado por las razones que sean, cuando no las encontrás, también hay una desazón y hay una angustia que, bueno, tal vez ellos, este tipo de maestros, hayan encontrado el papel para transmitirlo, pero bueno,
es como vos decís, hace 70 años se viene hablando, o este grupo selecto viene hablando de esto, hoy más o menos tenemos otros indicios, pareciera que viviéramos en una ciencia ficción ya activada, pero y empieza a tomar un poco más de razón todo aquello que también se pensó. Tal cual. Bueno, yo lo he pensado mucho mientras hacíamos este trabajo, esta cuestión de esas interrogantes sobre la ciencia y al servicio de quién está la ciencia y cuál es la verdadera contribución de la ciencia. Hay que pensar que Sábato se recibe de doctor en física en la Universidad de La Plata en el año 38. En ese momento fue el octavo físico que dio la Universidad Nacional de La Plata. En la Argentina no había muchos físicos más que esos, digamos, ¿no? Alguno que otro que también se graduaban en la Universidad de Buenos Aires y nada más. Entonces, tuvo la suerte de recibir una de las primeras becas internacionales y fue nada menos que al laboratorio Curie en el año 38. El laboratorio Curie era la meca de la física y de las investigaciones científicas en aquel momento, este, y estaban investigando algo que técnicamente se llama la fisión del átomo de uranio. ¿Para qué sirvió la fisión del átomo de uranio que descubrieron en el laboratorio Curie en los años en que Sábato estuvo ahí? Bueno, sirvió, por ejemplo, para Oh, elaborar las placas de rayos X. O sea, y poder ver en el interior de una persona con mucha más certeza cuál era un diagnóstico médico de Claro. algo que estaba pasando en el interior y que no se podía ver salvo por palpar o por tener un síntoma que se expulsara del propio cuerpo, ¿no? ujú. Sí, 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 sí. O sea, un adelanto para la medicina invaluable. Y Sí, al sí. mismo tiempo, la fisión del átomo de uranio sirvió años después para hacer la bomba atómica. claro. Me imaginé que podía Sí. venir por ahí, hubiese apostado, primero te hubiese dado esa respuesta, pero la primera también hablábamos antes como coqueteábamos con esto de la ciencia ficción y esto del rayos, de pensar en los rayos X y ver a el cuerpo humano por dentro, es como, hoy nosotros está todo totalmente naturalizado, hay un montón de cosas que son contemporáneas a la vida de uno, pero si lo ponemos en retrospectiva y ha sido probablemente un impacto fuerte. Hay otra cosa que me llama la atención, Pablo, es que muchos de estos, yo los catalogo de elegidos o de los distintos, todo el tiempo hacen como un trabajo multidisciplinario, porque no los podemos ubicar, por eso creo que también habíamos arrancado con Atino planteando que no respondía Sábato solamente al ámbito de la literatura, pero muchos, yo no sé si ese motor es la curiosidad o que también en esa expansión necesitan esas respuestas, encontrarlas en las otras disciplinas, que no podrían llegar a ser lo que son, porque además no se ataban solamente a crónicas que nacían desde justamente esa cuestión onírica, sino que desde el estudio del papel. Claro, claro. Bueno, Sábato es un inclasificable en muchos aspectos, es un tipo que ha dejado un montón de cosas, así como dejó la ciencia en algún momento, se metió con el surrealismo, después dejó el surrealismo, fue militante comunista. Fíjate todos los años de experiencia de lo que ha pasado en el país ha tenido Sábato en su vida, Mm. que Sábato era militante, empezó a militar en el Partido Comunista y llegó a ser presidente de la Federación Comunista Argentina cuando se produce el golpe de Uriburu en 1930, cuando el comunismo era uno de los partidos más perseguidos y Sábato se transformó de un chico de campo que venía de un pueblo de la provincia de Buenos Aires, del pueblo de Rojas, Ujú. había llegado a La Plata para estudiar en la universidad y en ese momento era un militante audaz que a veces andaba armado, que andaba escapándose de las persecuciones policiales, que tenía que zafar de allanamientos, este, en situaciones súper difíciles, cuando viaja a Europa y empieza a enterarse de cómo venía la situación de la Revolución Rusa, que era un gran faro para la juventud en ese momento, de cambiar el mundo, de generar cambios en el capitalismo y demás, se encuentra con los crímenes de lo que se llamó la Gran Purga del régimen de Stalin y sale despavorido y es uno de los primeros argentinos que al volver a la Argentina denuncia los crímenes que se estaban produciendo en la Unión Soviética, lo cual le genera una cantidad de enemigos en el propio Partido Comunista que lo termina echando, digamos.
Este, y siempre es un tipo inclasificable. Digamos, si uno dice, yo creo que fue un tipo que buscando su autenticidad pagó el precio de no Claro. pararse en un lugar siempre en lugares incómodos. Claro, Claro, claro. sí. Hay espíritus igual inquietos, Pablo, que los llevan, por ejemplo, que yo no tenía idea en esa clasificación, o por lo menos en ese condimento que tiene, o esas pinceladas que tiene la obra, que era mujeriego. Yo no tenía idea que Sábato era andariego. Sí, sí, bueno, sí, si bien tuvo una pareja que mantuvo durante alrededor de 60 años, la mujer, digamos, cuando falleció la mujer estaban casados y convivían en la misma casa. En el medio, Sábato fue una persona muy de pensamientos. Él defendía la idea de la poligamia, de hecho ha escrito sobre eso también en algún lugar, en revistas, cuando hacía más las veces de periodista, antes de su fama, digamos, o su consagración internacional, que fue un poco entre El Túnel y Sobre Héroes y Tumbas, entre los años 50 y 60. Él trabajó mucho en el periodismo, trabajó antes, hasta que no se consolidó, trabajó mucho en la docencia, y ahí tenía relaciones y iba y venía. Hay muchos casos, muchos de ellos incomprobables, ¿no? De relaciones, algunas incluso duraderas, con otras mujeres. Y bueno, era un tipo que tenía esa debilidad. Creo que el hijo, en algún momento, en una presentación del hijo Mario Sábato, que es Ujú. cineasta, al presentar el documental Mi Padre, en España, en un momento le preguntan sobre ese aspecto de la vida de Sábato y dice, era maravillosamente mujeriego, digamos, era algo que no podía controlar, digamos, ¿no? Claro. Toda su Claro. vida, incluso ese aspecto y otros, lo llevó siempre guiado por la intuición y los instintos, digamos, siempre. Sábato no Claro. abandonó, cuando dejó la ciencia, abandonó la razón como guía de su vida, digamos. Claro. Pablo, si bien no siempre es así en cuanto al tener que transitar algo para después escribir sobre eso, ¿no? Muchos tienen ese poder de analizar algo por fuera y hacerlo de buena manera. Es un plus tremendo, no sé si coincidís en eso, en el que él haya vivido estas cosas para luego escribir sobre estas que estamos hablando, ¿no? Por ejemplo, ser parte de la física, de los inicios, te diría, de la física, por lo que decíamos, de estos 8 recibidos hasta el momento cuando le tocó a él, pertenecer a ese mundo, observar desde adentro, no gustarle, no sentirse cómodo, correrse de eso y después escribir sobre algo que él vivió, digamos, que nadie se la contó o que nadie o que no hizo un análisis él desde afuera, que tranquilamente muchísimos han escrito analizando a la física y demás, a la razón, a la ciencia, pero no han pertenecido ahí. Y él sí, lo mismo que después, estando también lo que vos comentabas dentro del Partido Comunista, por ejemplo, digamos, hacerse crítico, pero habiendo estado también en ese lugar. Eso es un plus importante, ¿no? En la carrera de él. Sí, sí, yo creo que sirve para entenderlo, Uh-huh. Mirá, siempre se habla del sábado, por ejemplo, cuando se concentra la mayor cantidad de cuestionamientos a su figura o a su trayectoria, es en una oportunidad durante la última dictadura militar, que él participa de un almuerzo, en donde en ese momento el presidente de facto, Jorge Rafael Videla, invita a varios intelectuales, a 4 intelectuales, digamos, entre los que están Sábato, Borges, Horacio Ratti, que en ese momento era el presidente de la Sociedad de Escritores, Uh-huh. y el cura Castellani, que era un cura prolífico, escritor, digamos, de la línea, obviamente, del nacionalismo católico. En ese almuerzo, al cabo de ese almuerzo, hay unas declaraciones de Sábato bastante desafortunadas, en donde él dice que, bueno, que Videla, le preguntan qué le pareció Videla o qué impresión se llevó de Videla, y él dice que le pareció que era un hombre culto y que sabía escuchar y que habían estado hablando.
Y se lo ha condenado mucho por ese paso. Y de hecho nosotros en la biografía nos metimos muy, muy a fondo, hicimos un capítulo específicamente de toda esa situación, de cómo se llega a ese almuerzo y qué es lo que pasa después, porque nos interesaba mucho tratar de dilucidar desde todas las miradas posibles y con todos los documentos que pudieran encontrarse en un medio tan dificultoso de una pandemia, para tratar de esclarecer eso, ¿no? Sinceramente, lo único que a nosotros nos quedó claro es que comieron ravioles y tomaron vino, digamos, ¿no? Claro. El De eso resto, estamos seguros. el resto no se sabe Un nada. montón, es un montón. Sí. Después hubo una cantidad de versiones y de situaciones Claro. y de posteriores explicaciones, en donde yo me detengo en una cosa, digamos, ¿no? Siempre se lo cuestionó a Sábato por ser una persona muy narcisista, muy autopromocional, Mm. digamos, ¿no? Ustedes imagínense si escriben una novela y de repente un general encumbrado que no está en el gobierno, digamos, sino que es un general ya encumbrado, pero que obviamente todavía no estaba al golpe. Los llama y les dice, me encantó tu novela, me parece que es bárbaro esto, aquello, qué sé yo. Uno debería pensar, y era común que un general tuviera ese tipo de actitudes. Bueno, eso había hecho Videla unos años antes de ese encuentro, cuando leyó Sobre héroes y tumbas. Lo llamó a Sábato y le elogió la novela. Yo creo que Sábato, más por su carácter de sentirse halagado por aquel elogio, tuvo ese mal paso de decir que era culto. Ahora, después, a partir de eso, se empezó a discutir si durante ese encuentro se le había reclamado a Videla o no por los desaparecidos. También se produce un episodio que es importante verlo, digamos, un poco en detalle, y es que cuando salen de la Casa Rosada, Sábato, esto contado por amigos personales de Sábato, Julia Constella y Pablo Giussani, que era una pareja de muy, muy amigos de ellos, también periodistas, habían armado un operativo de prensa para que ese almuerzo no quedara oculto por las autoridades. Cuando salen, Borges se va al baño, o sea, elude el contacto con la prensa. Entonces quedan Ratti y Castellani, que no hicieron declaraciones, y Sabato, que era la figura más conocida de esos tres que salieron, digamos, ¿no? Claro. Claro. Entonces quedó como el vocero también de ese encuentro. Lo primero que dice Sábato, según la reconstrucción que nosotros hicimos, revisando el diario La Razón, La Nación, La Opinión, Clarín, digamos, que dio cuenta de aquel acontecimiento, lo primero que dice Sábato es: nosotros acordamos que el que va a informar sobre lo que hablamos acá es el gobierno. ¿Sí? Y después nadie le preguntó más sobre los desaparecidos en ese momento, en la explanada de la Casa Rosada. Posterior a eso, hay entrevistas de periodistas a Castellani, que cuenta que él le pidió por Haroldo Conti, que había sido secuestrado unos días antes. Ratti cuenta que él entregó una lista que habían confeccionado con 11 nombres de gente de intelectuales, de escritores que estaban detenidos. Bueno, se le empieza a acusar a Sábato porque al no haber expresado eso en la conferencia de prensa de ese momento, pareció como, o se leyó como que ni él ni Borges habían hecho ningún reclamo de ese tipo. En una biografía que existe, que es casi una autobiografía sobre Sábato, que hizo precisamente Julia Constella, ella cuenta esta historia de que habían armado el operativo de prensa para que saliera, que no se ocultara, y ellos tenían la esperanza de que fuera el gobierno el que dijera la información. Obviamente el gobierno, la gacetilla que hizo, no mencionó nada de ese tema, ningún planteo. Entonces siempre quedó ahí alimentada la sospecha y las dudas, y la verdad que Sábato pagó muy caro eso. Antes de ir incluso está también
nosotros hemos recibido muchos testimonios de cómo él hizo una serie de consultas para saber si estaba bien o no, hasta que en un momento se anunció por los diarios la comida y ya ahí no había posibilidad de decir, no, no puedo ir. Y de hecho, aunque no se hubiera anunciado, Sí. había posibilidades de alguien de decir, no voy a un almuerzo de un dictador. O sea, ¿cómo sigo viviendo en ese país después de negarme? Mm. Digamos, hay muchas cosas que me parece que hay que revisarlas y no hay que quedarse mucho. Sí. Esto no es defenderlo a Sábato, Sábato se defiende solo. Sí, sí, No, claro. no, y además en lo que hablábamos de controversias y demás desde el principio, después participa del Nunca Más, por ejemplo, ¿no? Digo, Bueno, pero para entender por qué participa del Nunca Más, hay que entender que en la década del 50, cuando, cuando cae el peronismo, ujú, Sábato estaba participando en la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, que es el primer organismo de derechos humanos que se creó en la Argentina en el año 38, muy influenciado por gente ligada al Partido Comunista. Tenía él muchos amigos en la Liga, participó de varias reuniones de la creación de la filial bonaerense de la Liga por los Derechos del Hombre. En el 75, cuando todavía la situación política era muy delicada, pero no estaba el golpe, y ya había, obviamente, la violencia había ganado el escenario argentino, forma parte y es fundador de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos. En todas las solicitadas que uno puede buscar de los primeros pronunciamientos de intelectuales o políticos durante la dictadura está la firma de Sábato, y eso es lo que nos permite entender por qué Sábato termina siendo el líder de la CONADEP. Un dato claro, más, cuando en Madres de Plaza de Mayo durante la dictadura, empieza una discusión sobre si las abuelas deben escindirse y formar una organización aparte porque tienen un reclamo más específico vinculado a los niños. ujú, este, eh, Sábato, Pérez Esquivel, María Elena Walsh y otro grupo de personalidades crean un grupo que preside Sábato pro fundación de Abuelas de Plaza de Mayo. De eso puede contarlo la de Carlotto, de hecho nos lo ha contado a nosotros para el libro, y Pérez Esquivel también. ujú. Entonces digo, son cosas que por ahí no están mencionadas, pero que explican un poco esto porque si no, que nos quedamos en esta cosa consignista y bueno, almorzó con Videla y después fue a hacer, entonces nadie entiende cómo Claro. pasó de una cosa a la Sí, sí, otra. sí, sí. Sí. Ver la película completa, digamos. Claro, tal cual, pero Pablo, es el per- compromiso, ¿no? Ujú. Lo exacto. que se Tengo, marca ahí. tengo una última, por lo menos de mi parte, que hay una cosa que también siempre me ha llamado la atención, y incluso creo que por cercanía conozco un artista plástico, mi tocayo, Emilio Fatullo, que ha trabajado durante un tiempo con el propio Ernesto y cuenta en su propia anécdota que lo conoció, que lo fue a buscar en realidad, para tener un poco más de respuestas a la hora de escribir, aparte de la pintura también lo que le gustaba era eso, y coincidentemente Sábato sabemos que se dedicaba también a la pintura. Me quería meter en ese territorio porque también es otro canal de comunicación. Pensando en estas características que citabas al principio, bueno, en realidad durante toda esta charla hubo un montón de características del propio Sábato, pero en este caso también la pintura como canal. Sí, tal cual. Y muy en la misma línea que sus escritos, digamos, ¿no? Esta cosa oscura o esta cosa, el costado oscuro, digamos, de las cosas, el costado poco entendible, la locura, ese tipo de cosas aparece en la paleta, digamos, del pincel de Sábato, que nunca quiso exponer en la Argentina sus obras. Hizo 3 exposiciones en Europa solamente. Tenía mucho miedo, temía que hubiera ataques personales, digamos, atrás de las críticas a sus obras. Este,
pero yo creo que siguió en la misma búsqueda, solo que ya no, al no poder, tenía ese impedimento en la vista. También de alguna manera él había tenido un agotamiento temático, digamos, él mismo decía que había dicho todo lo que tenía que decir en esas 3 novelas que había escrito, y que ya no tenía más hilo para tirar de la cuerda, ¿no? Y bueno, y siguió haciéndolo. Era algo que de niño él ya le gustaba pintar. Se cuenta, hay relatos familiares que en la escuela era el chico que en el pizarrón escribía siempre que había un acto, un día patrio o algo que había que ilustrar para dar una clase de alguna cuestión. Lo llamaban a Ernesto Sábato para que pintara en el pizarrón, qué sé yo, a próceres o a situaciones, digamos, que ilustraran esa clase. Impresionante. Bueno, Pablo querido, siempre nosotros abusamos bastante de tu tiempo, pero es un placer escucharte, siempre es un gusto, nos entusiasma también con la lectura y qué mejor que nosotros también podamos servir de puente para por lo menos mostrarles un poco de qué se trata también otra de tus obras, felicitarte como siempre por tu trabajo y agradecerte sobre todo por tu tiempo. Un placer tenerte aquí en Otra Galaxia. No, yo les agradezco muchísimo a ustedes porque me ayudan a difundir el trabajo que uno hace con mucho esfuerzo. En un contexto que todos conocemos bastante complicado. Yo creo que no hay que dejar de tener proyectos y ir para adelante, y bueno, entre todos creo que podremos salir adelante de estas situaciones, ¿no? Total, ese es el mensaje que hay que contagiar. Si hay algo que hay que contagiar es eso, es el no detenernos. Pablo, un fuerte abrazo, que andes muy bien. Igualmente. Un abrazo grande. Hasta pronto. Era Pablo Morosi. Se cumplen entonces mañana, Juanito, fecha redonda además con todo lo que eso implica, otra conmemoración a Sábato. Sí, señor, 10 años para ser preciso, y también da todo lo que vivió, ¿no? Porque en el 2011, hace relativamente poco que partió, sí, claro. que partió Claro, Sábato. lo tenemos muy presente, Claro, no sé si les pasa a ustedes, ¿no? Y es lo que hizo que también pueda estar presente en sus libros, digamos, distintos pasos del tiempo, y tener una biografía más extensa y ser contemporáneo a esos lugares donde estaba escribiendo, ¿no? Total. Mañana viernes entonces, 30 de abril, se cumplen 10 años de la muerte de Ernesto Sábato.